Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre los alcances sobre la distribución y uso del canon y regalía minera dirigido a los pliegos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hoy estamos reunidos con el fin de brindar los aspectos generales sobre la naturaleza del canon y regalía minera para su distribución y uso. En ese sentido, se les orientará de manera práctica sobre la distribución y a nivel de los pliegos beneficiarios de los gobiernos regionales y gobiernos locales, cómo se utilizan también los indicadores, los porcentajes y otros criterios de distribución establecidos en las respectivas leyes y reglamentos que regulan estos recursos. Bien, antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro expositor, Ricardo Goñi Ruiz, analista de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEP. Adelante, Ricardo. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema relacionado al canon y la regalía minera. Más o menos un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy es, vamos a ver cómo se calcula los diversos tipos de canon, cuántos canon hay, cuál es el marco jurídico en algunos casos, y vamos a ver también el tema del uso, más que nada en qué se destinan estos recursos, y al final vamos a ver algunas cifras de cuáles son los departamentos que reciben un canon en mayor proporción que otros, y la evolución que han tenido estos recursos en el tiempo, por favor. Si continuamos con la exposición. Este va a ser el contenido de la presentación. Lo hemos dividido en 5 partes. En la primera parte vamos a ver el tema de la definición de los canon, cuántos tipos de canon hay y demás. La segunda parte es la constitución, es decir, cómo se constituyen, o sea, qué recursos son los que forman parte de la bolsa total a distribuir entre los diversos beneficiarios. Luego vamos a ver también el tema de la distribución, donde ya vamos a tallar el tema de los beneficiarios, o sea, quiénes son los que reciben estos recursos. Vamos a ver también el tema de usos y finalmente unos anexos donde hay ciertos temas estadísticos o más que nada cifras que vamos a poder ver, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí en este caso vamos a ver la definición. La siguiente, por favor. El canon, justamente según el artículo 77 de la Constitución, el canon nos dice que es una participación adecuada del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de recursos naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente el Estado busca que los beneficiarios o los distritos o las zonas o el distrito en el cual se ejecuta la explotación de recursos se beneficie justamente de los recursos, de parte de los ingresos que se generan por medio del impuesto a la renta. Y justamente también hay una sentencia del tribunal sobre este aspecto donde dice que justamente lo que se hace de esta manera, ¿para qué? Para que las municipalidades justamente se beneficien de estos recursos y puedan salir de, en este caso, sea la pobreza o al menos puedan cubrir sus necesidades para que puedan en algún momento justamente aprovechar estos recursos, porque estos recursos, como ustedes sabrán, son recursos no renovables, es decir, en algún momento se van a gastar y por lo tanto lo que se busca es que de cierta manera los distritos se beneficien por medio de proyectos de obras y proyectos de inversión. La siguiente, por favor. Ahora, en los tipos de canon, hay 6 tipos de canon relacionados a las diversas explotación de recursos que existe. El primero es el que casi todos conocen, el canon minero. Justamente se refiere a la explotación de recursos minerales. Aquí entra la explotación de oro, de cobre, de plata, molibdeno y todos los demás recursos que se explotan en el Perú, tanto los metálicos como no metálicos. Luego viene también el tema del canon hidroenergético, justamente que es referido al recurso hídrico por la generación de energía. Aquí hay que justamente que tener en cuenta de que muchas personas piensan que el canon hidroenergético es por el simplemente hecho de que existe el agua. No, lo que se busca acá justamente es la explotación de recursos. Y la explotación de recursos se genera por medio de la generación de energía eléctrica a partir del agua y las turbinas, ¿no? Luego viene justamente el canon gasífero, que está referido a la explotación de gas natural y condensados. Justamente esta es la gasífero que se produce en la sierra, en Cusco. Luego también tenemos el canon pesquero, que es justamente referido a la explotación de recursos hidrobiológicos. Estamos hablando aquí netamente de la extracción comercial de pesca de mayor escala, así como el procesamiento. Como todo, no solamente es la extracción de pescado, para decirlo de manera más simple, sino todos los derivados que se hacen con ese recurso en el proceso productivo. Luego también está el canon forestal,
que está referido más que nada al aprovechamiento de productos forestales y fauna silvestre. En este caso entra aquí la tala y también cuando se aprovecha de cierta manera el ecosistema que está en las diversas zonas de la Amazonía o inclusive de la sierra. Y finalmente también tenemos el canon y sobrecanon petrolero, que como su nombre justamente le indica, es aquel que está vinculado a todas las acciones de explotación de petróleo, gas y condensados. Siguiente, por favor. Luego, otro recurso también justamente que está vinculado a la extracción o la explotación de recursos minerales, perdón, es la regalía minera. La regalía justamente es un pago que justamente las empresas hacen por el hecho de explotar los diversos minerales que hay en el Perú. Aquí hay que identificar un término que es importante, que es el término sujetos de la actividad minera, que es justamente que incluye a los titulares de concesiones mineras y los cesionarios que realizan actividades de explotación de recursos metálicos y no metálicos. Ahora, hay un paso o hay un aspecto muy importante justamente que difiere el canon minero de la regalía minera. En primer lugar, aunque me estoy adelantando un poco, el canon como tributo no existe. O sea, las empresas que se dedican a explotar, en este caso el canon minero, las que explotan los minerales, no pagan canon. Lo que ellos pagan es el impuesto a la renta. Ellos justamente es como si fuera una persona que tiene un negocio, una tiendita, para entenderlo de cierta manera más sencilla. Esta persona que tiene una tienda en el barrio, ¿qué es lo que tiene? Productos y sus ventas, ingresos. Pero para ver justamente el pago del impuesto a la renta, él no solamente ve el ingreso, sino lo que ve también justamente es cuánto ha gastado, calcula la diferencia y esa es su ganancia. Y sobre esa ganancia, en el caso que haya que descontar algunas cosas más, la descuenta y al final le queda el impuesto, perdón, su utilidad neta. Y sobre eso es justamente lo que paga el impuesto a la renta. O sea, hay que tener claro que el canon, por esto, no es un tributo, mientras que la regalía minera sí. La regalía minera sí es un pago, es un tributo que hacen justamente las empresas que explotan minerales. O sea, si uno quiere buscar, por ejemplo, en SUNAT, en los diversos anexos que ellos tienen, no van a encontrar canon, porque canon, como les he dicho, el canon no lo pagan. El que sí va a encontrar va a ser la regalía minera, porque ese es un pago que ellos hacen, vamos a ver que mensual y trimestralmente. Siguiente. En la Constitución. En la Constitución justamente vamos a ver o vamos a hablar de qué recursos forman parte de cada uno de los recursos, en ese caso del canon y la regalía minera. Siguiente. Ahora, como les dije justamente, hay 6 tipos de canon, de los cuales 5 de ellos corresponden a lo que le mencioné hace un minuto, que justamente viene a ser el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas por las diversas actividades de explotación, tanto en el sector minero, por el tema del canon hidroenergético, en el sector gasífero, pesquero y forestal. Mientras que el que es diferente a todos estos justamente es el canon y sobrecanon petrolero, el cual se calcula sobre el 18.75% del valor de producción que obtiene el Estado por la explotación de petróleo, gas y asociados. O sea, hay que tener en cuenta, por esto, siempre cuando nosotros nos hablen de canon, siempre hay que pensar que a excepción del canon y sobrecanon, que el canon viene a ser el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales. Hay que tener justamente este dato en cuenta, porque, como les dije, porque muchas empresas justamente, o sea, como el impuesto, como el canon depende del impuesto a la renta, vamos a ver que todos los factores que de una u otra manera estén vinculados a la actividad económica, a los precios de los metales y demás, tienen incidencia directa sobre la renta que generan las empresas. Por lo tanto, hay que justamente considerar ese aspecto, porque de él depende cuánto va a ser el canon para cada una de las diferentes regiones y departamentos. Siguiente. Ahora, lo que le dije hace un minuto era justamente el canon. Por eso le digo, el canon hay que tener siempre como referencia 50% del impuesto a la renta. Pero por otro lado, la regalía sí es diferente. La regalía, en primer lugar, es un pago que se hace trimestralmente. Cada 3 meses, las empresas, en función a la utilidad operativa se calcula de la siguiente manera. Como justamente están viendo en el cuadro de abajo, la utilidad operativa es ingresos menos los costos de venta y gastos operativos. Esa diferencia, justamente sobre esa base se calcula la regalía minera. Y aparte de esto, solamente lo que también se hace, se calcula una tasa efectiva. Y la tasa efectiva, en función a cuál se calcula justamente, perdón, en función al anexo de la ley 29778,
que es justamente una ley que modificó la regalía minera, que venía más o menos del año 2003-2004, si no me equivoco. Pero ahora, ustedes dirán, ¿cómo se calcula la tasa efectiva? En la siguiente, por favor. La tasa efectiva justamente de la regalía minera se calcula en función a un margen operativo. Un margen operativo. El margen operativo se calcula utilidad operativa entre ingresos. Ese es un porcentaje determinado. Y sobre ese porcentaje seguramente se calcula la tasa perdón, la fórmula que está acá abajo, que dice tasa efectiva. Por ejemplo, imaginemos que el margen operativo nos sale, no sé, 15%. Ese 15% nosotros lo vamos a buscar en la tabla 1. Vamos a ver en qué punto está. Vemos ahí una escala que dice número. El 15% sería más o menos la tabla 3, el número 3. Y justamente, y lo que hacemos simplemente es, en este punto, reemplazamos todos los valores en esta sección. Y al final de reemplazar todos estos valores, me da una tasa efectiva. Esa tasa efectiva de repente será 5 o 6%, y sobre esa tasa justamente es la que se va a multiplicar la utilidad operativa, y a partir de ahí sale la regalía minera. Por lo tanto, como estamos viendo, justamente, a diferencia del canon, que es una tasa fija para todos, en este caso no, la regalía lo que va a hacer es calcular una tasa diferenciada para cada empresa, en función, obviamente, a su nivel de utilidad, ingresos y gastos. Y a partir de ahí, justamente es lo que se determina ya los pagos que, como ya les mencioné, en el caso de la regalía, aunque también me estoy adelantando, hay un aspecto que hay que tomar en cuenta. Si ustedes han visto, hace un momento les mencioné que la regalía es trimestral. Es cierto. O sea, los mayores montos de regalía se transfieren cada 3 meses. Pero aparte de eso, hay regalía que se transfiere mes a mes, que es una regalía que a lo muchos llega, si no me equivoco, a 1 millón, inclusive hasta menos de 1 millón. ¿Ese es por qué? Porque hay algunas empresas que están aún, tienen un régimen especial, que están aún pagando en función a la normativa antigua, que la normativa antigua justamente era de frecuencia mensual y calculada de otra manera. Pero como les digo, el 90% o inclusive hasta el 95% de la regalía se calcula de la manera como lo estoy explicando en este momento. Siguiente. Ahora, la distribución. Ya hemos visto, en primer lugar, el concepto justamente del canon y la regalía. Hemos visto también cómo se constituye cada uno de ellos. Vemos que principalmente uno proviene del impuesto de renta, el otro proviene en función a la utilidad operativa. Ahora lo que vamos a ver es, ya está bien, yo ya comprendí qué cosa significa, cómo se recauda. Ahora lo que quiero entender es cómo estos recursos llegan a cada uno de los diversos beneficiarios. Y eso lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Aquí está justamente. En el tema del canon, aquí sí hay un estándar de distribución. Lo que hay que tener en cuenta que en el canon, el dinero que se genere en un departamento se queda solamente en ese departamento. Ni un solo adicional se va a otro departamento. Todo se distribuye en función a ese departamento. Ahora, ¿y cómo se distribuye? En primer lugar, el lugar exacto, o sea, el distrito productor, es decir, el distrito donde se encuentra la mina, es aquel que se le asigna directamente el 10% de lo que se recaude perdón, el 50% del canon que se genera en un lugar. Ahora, luego de eso, lo que hacemos es distribuir el 25% restante ¿entre quién? Entre toda la provincia en la cual se encuentra justamente el lugar donde se está explotando la mina, en este caso, o los diversos recursos naturales. Luego, lo que debemos hacer acá es distribuir el 40% entre todo el departamento. O sea, en primer lugar vemos que hay una distribución por distrito productor, luego ampliamos esta distribución a la provincia y luego a todo el departamento. Y lo que hacemos es, finalmente, se le asigna el 25% al gobierno regional del departamento donde se explota. Pero de este monto también se les asigna el 20%, que es el 5%, a las universidades públicas, y finalmente el 10%, que si multiplicamos 10% por 25 nos sale 2,5, que eso es justamente lo que le corresponde a los institutos y escuelas de educación superior. Aquí también cabe indicar que en el caso de las universidades, lo que se hace es dividir en partes iguales. Por ejemplo, si en un departamento hay solamente una universidad, a esa universidad le toca todo este recurso. Pero en el caso hubieran dos, a las dos le toca mitad, mitad. Y si hubieran tres, a las tres le toca en partes iguales. O sea, todo el monto que se genera por universidad se divide entre la cantidad de universidades y a todas les toca por igual. Ahora, en la parte justamente de gobiernos locales, en la parte de la distribución provincial y departamental, cabe indicar que esta distribución entre cada uno de los departamentos se hace en función a los indicadores de necesidades básicas
y población, el cual vamos a ver más adelante. Y cuando yo me refiero a gobiernos locales, nos estamos refiriendo tanto a municipalidades provinciales como distritales. Siguiente, por favor. Ahora, pero ustedes, como les mencionaba justamente al inicio, el canon petrolero es distinto justamente al resto del canon, tanto de la forma como se genera, así como la forma como se distribuye. En el caso del canon, perdón, el canon petrolero, hay hasta el momento solamente 5 departamentos, perdón, 6 departamentos en los cuales se benefician de este recurso. Obviamente porque ustedes sabrán, por lógica, no en todos lugares existe justamente petróleo, solamente en algunos por el momento. Estos departamentos son Loreto, Ucayali, Piura, Tumbes y Huánuco. Ahora, de estos grupos, justamente, cabe indicar que cada departamento tiene una ley específica, pero haciendo el resumen justamente de todas estas leyes, lo hemos puesto en este cuadro y aproximadamente lo que están aquí justamente en el cuadro es cómo se distribuye el canon petrolero en cada departamento. Lo que estamos viendo acá que justamente los números que están subrayados es lo que nos dan la suma total de 100 y los números que están chiquitos justamente son los números que por lo general hacen la suma del número anterior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Ucayali ustedes pueden ver que los números subrayados son 20, 70, ahí vamos 90, y si vamos sumando acá 5 más 2 más 3 nos da el 100%. Pero estos números chiquitos que están acá significa que este 70 se compone de la suma de 10, 20 y 40. Y así para cada uno justamente de los números que tenemos para en este caso. Como les digo, justamente este cuadro es bien importante porque acá estamos haciendo un súper resumen de todas las diversas leyes que hay y todos los mecanismos de distribución. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de la regalía minera es similar a la distribución del canon. Lo único que cambia son las proporciones, en este caso los porcentajes, ya que el 20% se le asigna directamente al gobierno local en el cual se encuentra la zona de explotación o donde se explotan los minerales o los recursos naturales, mejor dicho. Luego, el 20% se distribuye a toda la provincia donde se ubique justamente el lugar de explotación. El 40% se le distribuye, perdón, a todo el departamento, el 20% al gobierno regional y finalmente el 5% a universidades. Lo que acá cabe indicar que justamente como ustedes habrán visto, que los recursos que se generan por la explotación de recursos naturales no solamente beneficia al distrito o al lugar donde se encuentra la zona de explotación, sino se beneficia a todo el departamento. Ni un sol que se genere en un departamento se va a otro. Todo eso se queda distribuido dentro del mismo departamento y los beneficiarios, como ustedes han visto hasta ahora, son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las universidades y en algunos casos también los institutos de educación superior. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Sí. Ahora, justamente como ustedes han visto tanto en la realía como en el canon, al momento que hacemos la distribución provincial y departamental, hay un conjunto de indicadores que hay que usar. O sea, hay que ver a quién se le asigna de manera equitativa. ¿Y esto cómo se hace? Justamente en función a las variables de población y NBI. Lo que hacemos es simplemente multiplicar población por el indicador de NBI que nos provee el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, el INEI. Y la NBI, como ustedes saben, es un indicador de pobreza. Justamente lo que hace es tomar en cuenta las características físicas del hogar, en el tema, por ejemplo, si hay luz, agua, y hay también diversos tipos de carencias económicas, y todo eso se resume en un indicador. Y a partir de ahí lo que se hace justamente es multiplicar por la población y transferir en función a esto. O sea, en pocas palabras, lo que están viendo acá, que la distribución del canon y la regalía se hace en función a quién tiene mayor cantidad de población pobre sobre los demás. Y en función a ello justamente se hace la distribución, tanto la provincial como la departamental. Siguiente. Ahora, muy bien, yo ya entendía el concepto de canon, cómo se genera, cómo se distribuye, pero ahora también la otra parte importante es saber quiénes son los diversos agentes que nos dan la información justamente para poder hacer toda la distribución. Y en este caso lo vamos a separar de dos maneras, tanto para el canon como para la regalía. En el caso del canon, como ustedes sabemos, ya les mencioné hace un momento, la parte importante también entra por INEI, o sea, población, NBI y demás, en ambos casos. Donde sí cambia justamente es en el tema acá de las diversas fuentes, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí entra para el canon, entra en el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y Minedu. ¿Y ellos qué es lo que nos dan? Nos dan las concesiones, la producción, la ubicación
y la relación de universidades nacionales. Así es, lo otro dato importante es justamente lo brinda la SUNAT. La SUNAT lo que nos brinda por este lado es la renta de las empresas, justamente qué es lo que paga. O sea, lo que pasa, como les mencioné en la lámina del canon, lo que SUNAT nos envía es justamente la renta de las empresas y a partir de ahí calcula la mitad y esa mitad viene a ser lo que es los diversos tipos de canon. En el caso de la regalía es similar. La regalía, las diversas fuentes de información son la SUNAT, que la SUNAT sí, en este caso sí te da cuánto se ha recaudado por el concepto de regalía minera por cada empresa. Asimismo te da también información de INEI, que es población INBI, y finalmente te entrega también la relación de universidades nacionales por medio de la Minedu. Toda esta información justamente se va a juntar para poder hacer lo que denominamos los índices de distribución del canon y la regalía minera. Siguiente. Ahora, sobre la base justamente de la información que hace un momento hemos visto, lo que hace el MEF es justamente calcular los índices de distribución y a partir de estos justamente los publica por medio de una resolución ministerial, la cual es publicada, perdón, en el peruano y el anexo respectivo es colgado en la página web del ministerio. Y finalmente, justamente, y este es el índice, pero al final cómo llegan a transferencia a cada diverso beneficiario, que la Secretaría de la PCM, a través justamente de estos índices, calcula el monto para cada una de las municipalidades, para cada gobierno regional, y ellos justamente son los que le informan a la Dirección General de Endeudamiento Público y Tesoro, y finalmente ella es la que les transfiere los montos, ya sean según la frecuencia de cada canon. Algunos son mensuales, otros son semestrales, pero en función a ellos le refiere a cada una de las cuentas, ya sea como le dije, mes a mes o una vez al año. Siguiente. Ahora, los usos, siguiente. Sí, bueno, con respecto a los usos, justamente el artículo 6.2 de la ley de Cano nos indica que el Cano es netamente destinado a inversión pública. Hay que tener en cuenta eso justamente. Y esto ¿por qué se da? Justamente porque el Cano es un recurso volátil. O sea, uno no sabe en realidad cuándo va a estar arriba, cuándo va a estar abajo, porque esto va a depender netamente del tipo de cambio, del precio de los minerales, del precio de los commodities, de la situación económica, de diversos factores externos y demás. Todo esto afecta justamente a la renta perdón, a la renta y obviamente a las ventas de cada empresa, y esto afecta directamente al canon y a la regalía minera. Pero además de esto, justamente la 13ª disposición final de la ley 28289, que es la ley de sector público del año 2019, que tiene vigencia permanente, nos indica también justamente un mayor detalle con respecto al canon, que justamente se dedica también a financiar y cofinanciar proyectos de inversión pública, al mantenimiento de priorización de infraestructura básica y finalmente también a la elaboración de perfiles y estudios de inversión pública. Por eso hay que tener en cuenta cuando nos hablamos de canon, que cuando hablamos de los usos, que el canon es igual a inversión pública. O sea, con los recursos del canon, yo los tengo que destinar a inversión pública. En este caso, las municipalidades dentro de su autonomía que ellos tienen, pueden destinarlo justamente no sé, a construcción de pistas, alumbrado público y demás cosas, justamente que con esto, por medio de estos inversión, pueden sacar adelante a sus comunidades o a sus localidades. Siguiente. Ahora, en el caso de las universidades la pueden gastar también en inversión, pero de dos maneras. Uno, dedicar los recursos del canon netamente para la investigación de ciencias sociales, o también lo pueden destinar justamente para el desarrollo de infraestructura e equipamiento. O sea, esos dos fines es las cuales tiene el canon en las universidades públicas. Ellos lo pueden destinar a investigación o en este caso a la infraestructura y mantenimiento de cada uno de ellos. Ahora, justamente, ¿por qué se hace esto? Es que por medio de estos recursos, lo que se busca es que las universidades justamente busquen reducir las brechas de infraestructura de cada país y así mismo, por medio de la investigación, poder formar diversas actividades productivas alternas para poder generar una base de empleos en el futuro, ¿no? Siguiente.
Los anexos. Sí, aquí vamos a ver justamente un conjunto de estadísticas de los canon de los últimos años, más o menos cifras y demás, ¿no? Siguiente. Aquí, mira, por ejemplo, lo que hemos visto aquí es que hemos hecho un pequeño gráfico de la distribución de canon del año 2021. En el año 2021 se han transferido aproximadamente 9.807 millones de canon y regalía minera. Si vemos solamente, si agrupamos todos los canon, vemos que los canon de ese monto representan aproximadamente el 64%, menos que el 30 mientras que la regalía minera representa el 36%. O sea, los canon es el recurso más importante que se ha transferido durante el año 2021. Ahora, si esta cifra que está acá de color azul la desagregamos, podemos ver que de todos esos canon, el principal es el canon minero, que representa más o menos el 30% de ese total. Y a su vez, el canon gasífero sigue en segundo lugar, que es el 22%. Ya luego vienen los restantes, que es el canon petrolero, el canon energético y el canon pesquero. Por eso justamente hay que tener en cuenta aquí que si bien los canon han sido de manera significativa, todos estos canon provienen de la actividad económica y de la recaudación de las empresas. Siguiente, por favor. Aquí más o menos hay un cuadro del año 2021 de cuánto ha recibido cada departamento. Vemos que el departamento de Cusco es el que ha recibido más a nivel nacional, más o menos 2.659 millones, y esto justamente es producto del canon gasífero, gasífero principalmente, y también algo de regalía minera. Luego sigue Ancash, Arequipa, Tacna y demás, ¿no? Pero lo que justamente hay que notar de este gráfico, que en casi todos los casos, el canon viene a ser la parte más importante. La regalía justamente es, en algunos casos es más, pero en general el canon es el recurso más importante dentro de los departamentos en los cuales obviamente se explotan recursos naturales. Siguiente. Aquí justamente, y aquí está la evolución que han habido en los últimos años de los recursos tanto del canon como de la regalía minera. Vemos que ha habido un incremento significativo en los últimos años, tanto de canon como de regalía. Y aquí, como les digo, justamente a manera de recordatorio de todo lo que hemos visto, es que los canon justamente se ven afectados. En primer lugar, los canon son recursos que son transitorios y son altamente volátiles. Y justamente, ¿y esto a qué se debe? Se debe en primer lugar a la producción de recursos naturales. O sea, en función a cuánto se explote, es en función más o menos tener una idea de cuánto es lo que va a generar de ingresos y cuánto le va a generar de renta. Pero aparte de esto, también depende de los precios internacionales. O sea, cada uno de estos, de los minerales que, por ejemplo, como hemos visto en temas mineros, petróleo, gas, el gasífero y pesca y demás, todos estos se comercian a nivel internacional por medio de distintos precios. Pero estos precios justamente van a estar afectos al tipo de cambio, a la situación de los diversos agentes económicos de los países y demás. Y todo esto afecta de cierta manera a la recaudación y por ende al impuesto a la renta y el pago de la regalía, ¿no? Siguiente. Sí, sí. Aquí, bueno, en preguntas frecuentes, justamente lo que hemos visto, hemos recopilado un conjunto de preguntas en función a las que ustedes han enviado. Hemos seleccionado 5 y a partir de ahí justamente vamos a responder cada una de ellas. Bien, muchísimas gracias, Ricardo, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que por favor registren su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material del presente tema. Bien, ahora vamos a dar espacio a nuestra ronda de preguntas con las preguntas que, como bien mencionó nuestro expositor, hemos recopilado de nuestro formulario de inscripción por parte de nuestros participantes. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre canon minero y regalía minera? Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Sí, en primer lugar, hay que tener en cuenta, como les mencioné, que ambos hacen referencia a la explotación de recursos minerales, pero donde varían es justamente en que el canon, como tributo, no existe. El canon, como le digo, es la transferencia que le hace el Estado a los diversos gobiernos locales y regionales que se forma a partir del 50% del impuesto a la renta, mientras que la regalía minera sí es un impuesto que ellas pagan, en este caso de manera trimestral. Esa es la principal diferencia y aparte también, como les mencionaba, es la frecuencia. En el caso de la regalía minera es cada 3 meses, trimestral, casi el 90% de ella. Mientras que el canon, perdón, por lo general, el canon minero solamente es una vez al año y el resto del canon también tiene su periodicidad. En ambos casos perdidos, o sea,
O sea, se diferencian tanto en que uno, en el aspecto tributario, en que uno es tributo y otro sí lo es, y también el tema de la frecuencia. Siguiente. Bien, muchas gracias, Ricardo. Tenemos la segunda pregunta. ¿De qué forma se puede hacer eficiente el uso de los recursos del canon? Adelante. Sí, gracias. Sí, en el caso esta pregunta, ustedes han visto que, bueno, en las diversas presentaciones que les he ido explicando, asimismo, hay un marco jurídico con respecto a el destino, a la forma de distribución y demás. O sea, el tema está ampliamente, o sea, todas las normas que han sido utilizadas está correctamente formalizado y demás. Pero en qué se deben destinar los recursos del canon justamente depende de cada municipalidad y de cada gobierno regional. Según la Constitución, cada municipalidad y cada gobierno regional tienen autonomía. Es decir, ellos deciden en qué gastar esos recursos. Justamente por eso hay que tener en cuenta este punto, ¿no? Que ellos deben usar esos recursos de la manera más apropiada, ¿no? Si están viendo que tienen una necesidad en algún lugar, primero justamente es cubrir esa necesidad y luego hacer otro tipo de gastos, ¿no? Pero en este punto, el que decide en qué gasta o qué no gasta sus recursos del canon, justamente, o en qué no prioriza, son los mismos beneficiarios, tanto las municipalidades como los gobiernos regionales. Siguiente. Bien, muchas gracias, Ricardo. Vamos por la tercera pregunta. ¿Cuáles son las entidades autorizadas a captar los recursos del canon y regalía minera? Adelante. Sí, gracias. Sí, aquí también, como les menciono, esta pregunta cuando yo la vi es un poco ambigua. ¿Por qué? Porque cuando se habla de captar, no se entiende muy bien si la palabra captar hace referencia a la recaudación o a quiénes son o a quiénes los reciben. Pero en ambos casos los puedo responder. Como ya les mencioné, justamente el que recauda la información es la SUNAT. SUNAT es el que tiene tanto el registro del impuesto a la renta como el pago de la regalía minera. Mientras que los que son beneficiarios del regalía, del canon y la regalía son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las universidades y en algunos casos los institutos de educación superior. Siguiente. Bien, gracias, Ricardo. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los factores que afectan al canon? Adelante, Ricardo. Ok. Sí, aquí con respecto a esta pregunta también, los factores que afectan al canon son todos aquellos factores que estén de una u otra manera relacionados al impuesto a la renta. Como ya les mencioné, el impuesto a la renta viene a ser algo así como la ganancia que tienen las empresas. Pero para que las empresas puedan ganar justamente, tienen en primer lugar, tienen que vender. Por lo tanto, cualquier actividad o cualquier situación que de una u otra manera afecte la actividad económica de la empresa va a tener incidencia directa sobre el canon. Pero eso por un lado. Aparte de esto, también, como ya también les he mencionado en unas ocasiones, aquí también entra a tallar el precio de los diversos commodities. Los commodities es el precio que tienen estos diversos productos de explotación, que son, por ejemplo, el oro, la plata, el gas, el petróleo. Estos, como les digo, tienen un conjunto de precios en el mercado. Dependiendo de qué tan alto o qué tan bajo estén estos precios de manera internacional, va justamente también a afectar al pago del impuesto de la renta. Y finalmente también viene el tema del tipo de cambio, ¿no? Bueno, el tipo de cambio también afecta directamente. ¿Por qué? Porque todas estas transacciones se realizan en dólares, se realizan en extranjero. Por lo tanto, cualquier afectación a esos tres aspectos tiene repercusiones directas sobre el canon. Siguiente. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos por una última consulta. ¿Los recursos del canon y regalía minera son solo para inversión pública? Adelante, Ricardo. Sí, si uno quisiera responder esta pregunta de manera general, sería sí. Los recursos del canon se destinan netamente a esto. ¿Por qué? Porque como les mencioné, justamente el canon es un recurso volátil, que sube y baja dependiendo de la situación económica, commodity, tipo de cambio y demás. Por lo tanto, esos recursos del canon no podrían financiar, por ejemplo, el pago de planillas o el pago de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría cuando los recursos del canon bajaran? Que no podemos pagarle los sueldos y salarios porque no hay dinero, justamente por eso. Por eso justamente la recomendación es que el canon se destine netamente a inversión pública y en función a esta inversión pública justamente las comunidades puedan desarrollarse y poder cubrir sus principales necesidades. Es eso. Bueno, por mi parte, más bien, muchas gracias y te doy paso a ti, Xiomara. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu exposición y por dar respuesta a las consultas de nuestros participantes. Bien, ahora cederé la palabra a nuestro segundo expositor, Hugo Oropeza Rosales, director del programa sectorial 1 de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal del MEP. Adelante, Hugo.
Hugo, por favor, te pedimos que actives tu micrófono. Sí. Adelante. Voy a exponer casos prácticos de distribución de algunos tipos de canon. Por favor, la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Siguiente lámina. Sí, un poco para recordar la forma como se distribuye es en función a porcentajes de distribución que ha expuesto Ricardo. Estos porcentajes están destinados al distrito productor, el 10%, en el caso del Cano, 25% para la provincia, para todos los gobiernos locales de la provincia, 40% para los gobiernos locales del departamento, 25% para el gobierno regional, de los cuales el gobierno regional en neto dispone del 80% y el 20% tiene que asignarse a las universidades de cada departamento. Pasamos a la siguiente lámina. Estos son, en resumen, los porcentajes que se utilizan en las láminas que voy a presentar de casos prácticos de distribución. Vemos que en el caso del canon es el 10, el 25, el 40 y el 25% que va al gobierno regional. Pasamos a la siguiente lámina. Hay casos especiales en las que justamente la distribución... en los casos que las concesiones mineras, las centrales hidroeléctricas, en el caso que alguna mina se encontrara ubicada en 2 o 3 departamentos o 4 distritos o 4 provincias o 2 provincias, se tienen que distribuir en partes iguales. Por decirle, en este caso, en el supuesto de que una concesión minera estuviera ubicada en 2 distritos diferentes, es el 10% que se distribuye para las zonas productoras, se distribuye en partes iguales, el 5% para un distrito y el otro 5% para el otro distrito. En el caso que la concesión estuviera comprendida en 2 provincias, el 25% que se asigna a las provincias se distribuye también en partes iguales, el 12,5% para una provincia y el 12,5% para la otra provincia. En el caso que estuviera en 2 departamentos de manera similar, el 40% que va a nivel departamental, el 20%, la mitad mejor dicho, va para un departamento y el otro 20% para otro departamento. Y así sucesivamente en los casos que estuvieran comprendido un mayor número de circunscripciones que las que estamos presentando, ¿no? A partir de 2 o 3. Pasamos a la siguiente lámina. Este es un ejemplo de cómo se hace la distribución del canon gasífero. Comenzamos a hacer presentando este ejemplo porque se trata de que el canon gasífero solamente se asigna hasta el momento a un solo departamento, que es el del Cusco, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejercicio hipotético. Por ejemplo, arriba en un globo tenemos un monto de regalía cobrada, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Entonces, esta regalía estamos viendo que asciende a 4.000 millones, ¿no? Entonces, el canon se constituye en este caso, el canon gasífero se constituye con el 50% de esa regalía pagada, lo que asciende a 2.000 millones, ¿no? Esta cifra, si bien es hipotética, se aproxima bastante a lo que más o menos en magnitud se recibe, digamos, el Cusco, ¿no? Entonces, aquí en el cuadro podemos ver en ese primer nivel cómo están puestos los porcentajes del 10, del 25, del 40 y del 25% y el 5% también que tienen que ir a las universidades. Entonces, luego en el cuadro de abajo podemos ver en la primera, la relación de gobiernos locales, ¿no? Que están en toda la sección 1, 2 y 3, en las columnas 2 y 3, 1, 2 y 3, y al final están el gobierno regional, en las filas últimas está el gobierno regional y están las universidades.
Luego en las columnas, ya con las columnas que tienen cantidades, ahí podemos ver la primera columna con cantidades viene a ser el número de población registrado en el año 2022. Entonces ahí anotamos el número de datos que lo proporciona en este caso el INEI. Luego el otro criterio que es el de la necesidad, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas que hay en cada distrito. Y lo que nos indica la ley, el reglamento, que es que el indicador que se tiene que utilizar es el indicador de población y de necesidades básicas, lo cual significa que tenemos que hacer un combinado, una ponderación de estas dos variables, ¿no? Entonces, lo cual nos arroja como resultado el número de población con una o más necesidades básicas insatisfechas, que es la tercera columna, ¿no? Entonces, esta tercera columna es la importante porque esa es la que nos va a determinar qué porcentaje va a asignarse al distrito, a los gobiernos locales de la provincia y a los gobiernos locales del departamento. Entonces, ahí en la cuarta y quinta columna construimos unos índices de distribución para el caso de los gobiernos locales de la provincia productora, y en la quinta columna están los porcentajes que se utilizan para la distribución a nivel de todo el departamento. Entonces, podemos darnos cuenta que aquí de lo que se trata es que todos los gobiernos locales, gobierno regional y universidades tienen que ser beneficiarios. Ningún gobierno local debe dejar de beneficiarse en la distribución. Lo único que sí hay que tomar en cuenta de que el 10%, el primer porcentaje, tiene que ser asignado de acuerdo a como se indica en la norma al distrito en donde se realiza la explotación. En el caso del canon gasífero estamos viendo resaltado en celeste que el distrito es de Megantoni, que está ubicado en la provincia de la Convención, quien recibe el 10% de ese monto de 2.000 millones, que en este caso ascendería a 200 millones de soles, ¿no? Entonces, luego, el siguiente porcentaje, el siguiente monto que representa el 25%, que es de 500 millones, se tiene que distribuir dentro de la provincia de la Convención, en donde se está ubicada la concesión de explotación. Entonces, la distribución de esos 500 millones se efectúa en función al indicador de distribución provincial que está señalada en la cuarta columna con números, con un índice de distribución. Y luego lo que se distribuye para la distribución del departamento se utiliza la quinta columna del índice departamental, ¿no? que construimos en base al indicador combinado de población y NBI. Bueno, y luego ya para consolidar todas estas distribuciones de los porcentajes, hay una columna total en donde se suman los montos que cada distrito, que cada beneficiario recibe, ¿no? Y en base a esta distribución, a este total, se determina el índice de distribución que sale publicado, se es aprobado con una resolución ministerial, ¿no? Pasamos a otro ejemplo, por favor. Sí, este es un ejemplo del canon hidroenergético, ¿no? Aquí estamos hablando de una empresa, como ejemplo, que es la de Electroperú, que tiene 2 centrales hidroeléctricas, la del Mantaro y la de Restitución. Entonces, de acuerdo a la información del Ministerio de Energía y Minas, esta empresa tiene 2 centrales, y allí nos muestran en dónde están ubicadas las 2 centrales. En el caso de la primera, por ejemplo, todas están en el departamento de Huancavelica, y están ubicadas la primera en Colcabamba, Pampas, Quichuas y Acoria, ¿no? Entonces, y la segunda central está ubicada en Colcabamba.
en el distrito de Colcabamba. Entonces, luego tenemos para la distribución el monto del impuesto a la renta hipotético, lógicamente, de 280 millones que se tiene que primero se tiene que determinar el monto de canon, que viene a ser el 50%, lo cual es el equivalente a 140 millones. En este caso, eso constituye canon energético generado por esta empresa. Y luego procedemos a hacer la distribución de los 140 millones en función al porcentaje de participación que tienen cada una de las centrales dentro del total de producción que también están indicadas en la segunda y en la cuarta columna del cuadro. Entonces, y determinados la contribución de canon que tienen cada una de las centrales, se procede a hacer la distribución del 10% en la que podemos ver que participan varios distritos del 10%. Todos reciben una parte en forma equitativa, lo que equivale, por ejemplo, en este caso tenemos 4 distritos, a cada uno le tocaría el 2,5% de ese 10%. Entonces, luego el 25% restante se asigna a 2 provincias porque hay 2 provincias que son beneficiarias, en este caso Tayacaja y Huancavelica. Y el 40% va para todo el departamento, ¿no? Y el 25% de cada uno de los aportes de canon generado por cada central se indican, también se calculan en la columna del 25% de la columna, casi en la penúltima columna. En la última columna se totaliza y para determinar cómo es lo que tenemos que hacer para la distribución al interior de cada una de las circunscripciones beneficiarias. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En esta lámina procedemos a hacer la distribución de la distribución previa que hemos presentado anteriormente, en la que primero se asignan el 10% a los distritos en donde está ubicada la central, que están señalados con números en rojo, ¿no? Esos montos vienen a ser el 10% de lo que le corresponde al distrito en donde está ubicada la central. Luego se procede a hacer la distribución provincial a nivel de 2 provincias, en este caso resaltado en color plomo a la provincia de Huancavelica y la de color rosado a la provincia de Tayacaja, ¿no? Entonces ahí tenemos dos provincias beneficiarias y justamente el índice, el factor de asignación provincial suma 2, porque se ha construido una distribución para cada provincia. Luego la asignación del 40% ya se distribuye a nivel de todo el departamento, en la que vuelven a participar el distrito y la provincia que recibieron inicialmente el 10 y el 25%. Luego, como el penúltimo porcentaje va el 20%, se asigna al gobierno regional de Huancavelica y al final, en la penúltima columna, aparecen las dos, en la parte de abajo, aparecen cómo se distribuyen en forma equitativa las dos universidades que hay en este departamento, ¿no? La columna final totaliza lo que reciben cada uno de los beneficiarios y estos totales, junto con la distribución de las demás empresas de generación hidroeléctrica del Perú, que están en otro departamento como en Ancash, Tacna, Arequipa, Cajamarca, etcétera, se suman y se construye el índice de distribución que al final se aprueba con las resoluciones ministeriales, ¿no? Entonces, lo que se hace acá, realmente en la práctica, no hacemos una distribución así de la forma como lo vemos en este cuadro, ¿no? Sino que este cuadro se ha hecho para mostrar cómo
se utilizan los indicadores, pero porque realmente se utiliza un programa, ¿no? Un programa en Excel que permite con tablas dinámicas hacer toda la distribución a nivel del país, ¿no? De todas las empresas que producen energía eléctrica. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos el caso de la distribución de la regalía minera. Como Ricardo explicaba anteriormente, es similar. La única diferencia están en los porcentajes de distribución, en la que el distrito productor recibe el 20%, en la provincia, los gobiernos locales, la provincia productora el 20%, el 40% para todos los gobiernos locales del departamento, el 15% para el gobierno regional y el 5% para las universidades, ¿no? Y aquí esta información es proporcionada, en este caso es por la SUNAT, a diferencia del canon que la información de la ubicación de las zonas de producción, de la ubicación provincial, distrital y departamental es proporcionada en el caso del canon por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Aquí la regalía minera es cobrada y la información es proporcionada por la SUNAT, ¿no? Por la superintendencia. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí vemos de que en este caso del ejemplo que estamos mostrando es la regalía minera generada por una empresa. En este caso estamos hablando de Sauder Perú, que tiene 2 concesiones mineras. Por favor, ¿podría regresar a la lámina anterior? Aquí podemos ver de que esta empresa tiene actividad minera en Tacna y a través de mediante su concesión minera llamada Toquepala y también actividad minera en Moquegua con su unidad minera o con su concesión minera Cuajone. Entonces, de lo que se trata es de que se tiene que distribuir esta regalía minera generada en 2 departamentos. Pasamos a la siguiente lámina. Ya determinados los montos, podemos ver de que en el primer cuadro más o menos se recrea, ¿no? Cómo es la distribución de la regalía minera que le corresponde al primer departamento, a Moquegua, y en la segunda está la distribución que se hace al departamento de Tacna. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí vamos a poder en la siguiente lámina podemos ver aquí como en Tacna, que tiene 28 distritos, se distribuyen utilizando los similares criterios de distribución de población NBI y los índices de distribución provincial, los índices de distribución departamental, y se aplican a los montos generados de canon o pagados de regalía minera, los porcentajes que están en la primera fila del cuadro, ¿no? Se totaliza y ese es el monto que le correspondería a cada beneficiario del departamento de Tacna, hasta incluyendo también al gobierno regional en las filas de abajo y a las universidades. Hay solamente una universidad, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Aquí en la regalía minera generada por Sauder Perú como un caso práctico, también se tiene que asignar a Moquegua. Todos los departamentos son beneficiarios. Ahí se ve en rojo cómo el distrito productor recibe, ¿no? el 15%, el 20% de lo que establece el reglamento y la ley de regalía minera. Y luego en plomo, como toda la provincia en donde está ubicada la concesión minera recibe también, es beneficiaria, todos, y reciben el 20%, el cual se distribuye con el índice provincial. Después en la otra columna, el 40% que se distribuye a nivel departamental, la asignación del gobierno regional en la otra columna, y en la última columna la asignación a la universidad. Es solo una universidad, que es la Universidad Nacional de Moquegua en este caso, ¿no? El total es lo que le corresponde a cada municipalidad, a cada beneficiario.
Bueno, esto sería la presentación final, ¿no? De los casos prácticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu exposición. Bien, antes de continuar con la segunda parte del bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que, por favor, aquellos que quieran recibir el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, damos inicio al segundo bloque de preguntas. Vamos con la primera pregunta. Ok, ¿por qué los montos de recursos determinados, canon, regalía minera, etcétera, transferidos en un año determinado difieren de los montos consignados en el presupuesto institucional de apertura? Adelante, Hugo. Muchas gracias. Los montos considerados, ¿no? En el PIA corresponden a cifras estimadas, cifras proyectadas, ¿no? Referenciales, para que en función a estas, los diferentes pliegos, en este caso estamos hablando de los gobiernos locales, regionales, gobiernos regionales y universidades, elaboren sus presupuestos. Estas cifras, ¿no? Están sujetas a cambio en función a los recursos efectivamente recaudados debido al comportamiento, a la evolución de la economía nacional, a la economía internacional, a las variaciones en los indicadores de distribución y en las normas, en tanto que los montos transferidos corresponden a resultados efectivos a distribuirse, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. También hay que señalar que el cálculo de los canon, de los estimados de recursos determinados de canon, regalía y otros, para el presupuesto de cada año se efectúa en el mes de abril del año anterior y la revisión en diciembre. Revisión que es aprobada mediante resolución directoral en el cual no pueden efectuarse ajustes en los casos que se observe disminución en el comportamiento de la producción, ¿no? Minera, de generación de energía eléctrica, hidrocarburos, de alguna empresa o en alguna circunscripción, en los precios de exportación, cotizaciones internacionales que son variables y volátiles, tipo de cambio, entre otros, ¿no? Que permiten hacer la revisión de los estimados. O sea, hay que tener en cuenta que estas cifras son estimadas y referenciales, ¿no? Bueno, aquí en este punto es importante, ¿no? Indicar que en el caso que los montos transferidos, ¿no? Resultaban ser inferiores a los estimados del presupuesto, corresponden a los titulares de los pliegos a prever las estrategias y medidas necesarias, ¿no? Para modificar el presupuesto y trabajar en función a prioridades de proyectos, ¿no? Bien, muchas gracias, Hugo. Vamos por una segunda consulta. Las cifras de canon, regalía minera y otros recursos determinados pueden ser modificados luego de ser aprobados los índices de distribución mediante oficios del Congreso, Gobierno regional, municipalidades, entre otros. Adelante. Los montos de canon, regalía y en general los recursos transferidos no pueden ser incrementados o modificados, debido a que dichos montos corresponden o son el resultado de la recaudación efectiva no generada por las empresas que realizan actividades provenientes de las industrias extractivas. Bien, vamos por la tercera pregunta. ¿Por qué los recursos del canon y regalía minera se asignan a las zonas en donde se explotan los recursos naturales y no a las zonas en donde se concentran, procesan, transforman y refinan dichos recursos naturales? Adelante, Hugo. Sí, la distribución de los recursos de canon y regalías se efectúa en función a la ley y reglamento que regulan cada recurso, en los cuales, ¿no? Se hacen referencia a las zonas y concesiones en explotación. Y en el caso del canon, en el marco del artículo 77 de la Constitución, que establece que los recursos se asignan a las zonas en donde se explotan, en donde se realizan actividades de producción, ¿no? Bien, vamos por la cuarta pregunta. ¿La asignación de recursos determinados se incrementan por la creación de distritos? Adelante. Los recursos determinados no se incrementan por la creación de distritos.
¿no? Con la creación de distritos, los recursos generados tienen que ser distribuidos entre un mayor número de distritos al haberse creado más distritos, ¿no? En conclusión, la creación de los distritos, de más distritos, genera un fraccionamiento o una atomización de recursos. Bien, vamos con la siguiente consulta. ¿Por qué algunos gobiernos locales con mayor población perciben menos recursos que otros gobiernos locales que tienen menor población? Adelante, Hugo. Sí, aquí es importante recordar que la distribución de recursos no solo se efectúa en función al número de población, sino también en función a otros indicadores, como es el caso de la NBI, ¿no? Cuando hemos visto lo del canon y la regalía, ¿no? Que se aplica en la distribución de todos, de todos los, de todos los canon que existen y también de la regalía minera, ¿no? Asimismo, ¿no? Debe tenerse en cuenta que en la distribución se tienen porcentajes, determinados porcentajes para los distritos y provincias productoras y otros para los gobiernos locales del departamento, ¿no? Bien, vamos por la última consulta. ¿Por qué determinadas circunscripciones que tienen concesiones mineras, represas de recursos hídricos, no perciben canon minero y canon hidroenergético respectivamente? Adelante, Hugo. Sí, la distribución de canon y regalías mineras se efectúa en función a la ubicación de las concesiones o unidades de explotación minera. En el caso del canon energético, de acuerdo a la ubicación departamental, provincial, distrital de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Con concesión definitiva, información que es proporcionada por los sectores correspondientes. En el caso, que son los casos del Ministerio de Energía y Minas y de la SUNAT para el caso de las regalías, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Hugo, por tu exposición. De esta manera, agradecemos nuevamente a Ricardo, de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, y a Hugo, de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal, por sus exposiciones. Con ello, culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamet más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que el video de esta y todas las capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público lo pueden encontrar en nuestra página web y en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día.